¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Tanto tiempo. Bueno, hoy nos toca nuevamente una clase. Estamos trabajando en la unidad de civilizaciones americanas. Vamos a estar trabajando en lo que queda del año seguramente, las tres grandes civilizaciones americanas, que son la civilización maya, con la cual vamos a comenzar hoy, aztecas e incas. Para comenzar, como siempre, les voy a compartir una pantalla que armé con algunos datos para que puedan ir siguiendo la clase. Bueno, como dije recién, nosotros vamos a estar trabajando en esta unidad con las grandes culturas de América, ¿sí? Acá es importante destacar lo siguiente: cuando los españoles llegan a América no descubren América. América ya había sido descubierta, América ya estaba poblada y existían en América. Bueno, se cortó, se desconectó y se volvió a conectar, así que vamos de nuevo. Ahí estamos. Bueno, como les decía entonces, en América no sé en qué momento se cortó, pero repito nuevamente. América no fue descubierta por España. Cuando llegan los españoles, América ya existía, y no solo que existía el pedazo de tierra, el continente, sino que había sido poblado y había grandes culturas. Dentro de estas grandes culturas vamos a destacar tres que fueron las que alcanzaron un mayor grado de desarrollo político y económico, que son los mayas, los aztecas y los incas. Hoy vamos a trabajar con los mayas. Los mayas se ubicaron en lo que hoy es Centroamérica y una parte de Norteamérica, que es la zona de México, el sur-sureste de México, lo que actualmente es Belice, lo que actualmente es Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta es la zona en donde lograron ubicarse y constituir y construir su civilización los mayas. Acá lo tenemos en un mapa de América. Al sur, los mayas se ubicaron al sur, de donde luego veremos que se ubicaron los aztecas, y al norte, de donde luego veremos que se ubicaron los incas. Este es el continente americano, y esta es la zona, esta zona naranja, es lo que aquí tenemos de manera ampliada con Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice y México. Acá tenemos bien amplio el territorio donde ocuparon los mayas, y acá encontramos en la península de Yucatán es donde se desarrolló más fuertemente esa civilización. Lo importante acá, al pensar la civilización maya, es poder pensarla de la misma manera que fuimos pensando las otras civilizaciones. Bueno, una civilización o un pueblo logra una organización política y económica luego de que se asienta, es decir, luego de que se queda en un lugar y se convierte en un pueblo sedentario. Se pueden convertir en pueblos sedentarios en tanto y en cuanto practiquen la agricultura. Bueno, los mayas practicaban y conocían la agricultura y tenían un sistema agrícola que se basaba en la roza y la quema, o ese era el nombre era de roza y quema. ¿Y en qué consistía esta técnica? Bueno, en tres etapas. La primera etapa era cortar los árboles y las malezas de un terreno, luego prender fuego a ese terreno, y una vez que se quemaba todo y las cenizas se asentaban sobre el suelo, se plantaban las semillas. Las cenizas daban fertilidad y era una forma de ocupar nuevos espacios a través de la roza y la quema. Se plantaba durante 3 años seguidos y luego se dejaba esa tierra descansar. Esta va a ser la característica central
de la organización económica de los mayas. Los principales cultivos van a ser el maíz, la mandioca, la palta, el cacao, el ají y el tomate. También recolectaban otro tipo de frutos y también complementaban su dieta con animales salvajes y pescaban en ríos y lagos. Por lo tanto, era una dieta amplia, una dieta en donde se incluía carne, se incluía verduras y también se incluía el pescado. Como decía, al hablar de civilizaciones, hablamos de una organización económica basada principalmente en un sistema de cultivo, que es como el que vimos recién, de roza y quema, y luego también es necesario pensar en una organización política. Los mayas no tuvieron una organización unificada, ¿sí? Como sí veremos que tuvieron los aztecas y sobre todo los incas. Vivían en ciudades-estados, esto también vimos nosotros cuando hablamos de los primeros pueblos en Mesopotamia, que se organizaron en ciudades-estados, que cada ciudad tenía su propio gobierno, sus propias leyes, su propia organización. La sociedad estaba dividida, al igual que vimos, por ejemplo, en Egipto, que estaba muy dividida en clases, muy estructurada la sociedad, y quien gobernaba era considerado un descendiente de los dioses, y su poder era hereditario, es decir, al morir lo heredaba su hijo. Por eso hablamos de un gobierno teocrático y hereditario en el caso de los mayas. Dije que la sociedad era muy estructurada. En la parte más alta, ocupando los cargos más importantes, estaban los sacerdotes, que eran los depositarios del saber espiritual y también de los conocimientos científicos que se tenían hasta esa época, y eran quienes aconsejaban al soberano, al gobernador, podríamos decir. Luego estaban los artesanos, que eran quienes trabajaban con sus manos creando artículos de lujo para el soberano, para el gobernador y sus familias. Y luego estaban los campesinos, que eran la clase más baja, que eran los que se dedicaban al trabajo en la tierra y a la construcción de monumentos. Los mayas, con estas dos características que he comentado, y la clase que viene posiblemente comentemos algunas más, fue una de las civilizaciones más importantes de América junto con los aztecas y los incas. En resumen y en conclusión podemos decir que los mayas tuvieron una organización política descentralizada, es decir, crearon varias ciudades-estados, cada ciudad-estado tenía su gobierno, esos gobernadores eran considerados descendientes de los dioses y su poder era hereditario, es decir, se heredaba de padre a hijo. Y el sistema de cultivo que utilizaron los mayas para poder organizarse económicamente fue el sistema de roza y quema, que consistía en 3 etapas: en talar los árboles, prender fuego todo lo que se talaba y luego sobre las cenizas poder cultivar. Bueno, seguimos en este formato de clase, que es a través de video. Ojalá puedan hacerme llegar sus tareas, las voy a estar esperando y ojalá se encuentren bien, que es lo más importante en este año tan difícil que nos tocó atravesar. Les mando un gran abrazo y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días.